Estamos lo que vamos a hacer hoy es algo no diferente, pero lo que vamos a hacer es de que hemos estado estudiando en Apocalipsis. Hemos llegado hasta el capítulo 3. El domingo terminamos con el capítulo 3 y también terminamos pues con las 7 cartas de Apocalipsis. La última fue la Odisea y la estudiamos profundo a cada una de ellas. Y voy a tratar de, lo que vamos a hacer es de que voy a dar un repaso por esos 3 capítulos. Pero en sí es una clase de, quisiera que encontráramos cuál es el punto que el Señor está tratando hasta este momento, ¿no? Hasta terminar las cartas de Apocalipsis. Son 7 cartas que representan pues la iglesia de Cristo en todos los tiempos y en todos los sentidos, ¿no? Jesús no les dice nada más cosas buenas, ni tampoco solamente cosas malas, sino que les dice en qué están bien y en qué están mal. Y obviamente que tenemos que tomar nuestra parte en eso, porque el Señor les dice, digamos que a la Odisea, que fue una de las que regañó más, les dijo que no sean tibios, porque mejor les iría a ser fríos, porque así de tibio los vomita de su boca. Tenemos que encontrar todas esas cosas. A Efesio le dijo que le tenía por queja que había dejado su primer amor. Todas esas cosas tenemos que tomarlas personales, digamos, como iglesia de Cristo que somos. Son cosas que el Señor no le gusta que la gente está haciendo, y es su iglesia. No los va, digamos, a desheredar por ser malvados. En sí Jesús murió por nuestros pecados, por ser tan malos, pero Él quiere pues que volvamos de nuestros malos caminos. Él quiere que nos arrepintamos y que caminemos con Él. Yo encontré que los 2 puntos, o el punto que encierra 2 cosas, hasta donde llegamos, hasta donde llevamos de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Este es Apocalipsis. En el primer capítulo, segundo y tercero, dice 2 cosas muy importantes. Una, que Jesús es Dios. Sí, es Dios, no es otro Dios, ni es un Dios más chico, es Dios. Dios se nos ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así de que conocemos a Dios muy bien. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús también, pues, en el Dios que hay, Él es el único que existe. Hay un solo Dios, hay un solo trono en el cielo. Y me gustaría compartirles con ustedes este versículo para comenzar. Son 2 versículos que les voy a decir ahorita. Uno está enfrente de la hojita que usted tiene allí. Pero primero déjeme le digo Apocalipsis 1:8, que es, digamos, comenzando Apocalipsis. Dice, a mí me gustó mucho cuando lo leí. Honestamente ya lo había leído otras veces, pero cuando pasamos por ahí y vi este versículo, dije, wow, qué cosa más grande es que Jesús se presente de esta forma a nosotros. Sí. Dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega. Dijimos en el día, digamos que si usted no había escuchado eso, el alfa y la omega es la primera y la última letra del abecedario hebreo. Y esto significa que encierra toda la palabra. Jesús es el verbo de Dios. Entonces toda la palabra humana es el principio y el fin. El alfa y el omega también dice principio y fin. Si Él no tiene principio, no tiene fin, Él es el principio que quieras poner, y el fin que quieras poner, Él siempre es. Dice el Señor, así dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. Y termina diciendo esto, el Todopoderoso. Sí, el Todopoderoso. Este es Jesús, el Todopoderoso. Como ya dijimos, si nosotros creemos que el Todopoderoso murió en la cruz por tus pecados, entonces ¿qué crees? Él puede. Él puede. Si Jesús no es el Todopoderoso, entonces tenemos que tener todas estas gentes que no están creyendo que Jesús es el Todopoderoso, sino que es alguien que no es Dios. Entonces no pueden tener la fe de salvación que nosotros tenemos, porque entonces si no es Dios el que te quitó el pecado, entonces hay duda si te lo quitaron o no te lo quitaron. Tenemos que tener la seguridad básica de que Él es Dios. Entonces Él puede. Aquí dice Él es el Todopoderoso. Sí. Otra de las cosas, el segundo puntillo que encierra este punto grande, es que el Todopoderoso, Jesús, la revelación de Dios para nosotros en Apocalipsis, se la revela a su iglesia. Sí, no es una carta, digamos, que está ahí por casualidad o que no tiene una persona que la recibe, sino que es una carta que se la envía a los santos, a la gente que Él salvó, a los que tienen fe. Porque al final de la Biblia, al final de la carta, dice
vengo en breve. Ya te dije todo, ya estoy a punto de llegar, espérame. Toda la carta va dirigida a los redimidos, a sus hijos. Dice, en la hojita no se mira, no sé por cuál razón, no se ve qué versículo es este, pero yo soy el buen pastor, es en Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si Jesús se está dirigiendo, primeramente siendo el Dios, se está dirigiendo en toda la carta de Apocalipsis a los suyos, a sus ovejas, las que lo conocen a Él y Él conoce a ellas. Si nosotros en este caso somos las ovejas de Dios, y ojalá y que tengamos ese sentir, sabernos que somos nosotros los que Él vino a rescatar, a los que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, nos quitó el pecado. Él es Dios, es el sacrificio, Él es el sacerdote. Sí, Él nos envía esta carta con todo su amor, y vamos a hablar de cómo es las 7 cartas. Acuérdense que van para las 7 iglesias, que anuncia el completo pues de la iglesia, y presentándose Él que Él es Dios. Entonces Dios nos envía esta carta. El título del estudio es El Dios de la Biblia, del Dios de la Biblia a su iglesia. Sí, de Dios a nosotros. No hay terceras personas, no es una carta, como ya dijimos, sin remitente va dirigida, va con dirección. Es el autor de su carta a una persona que la va a escuchar, que va a dirigir, somos nosotros. Entonces, con eso en mente, también antes de que me vaya de aquí, voy a compartir con ustedes el versículo que íbamos a memorizarnos, o que estamos memorizándonos esta semana. Vamos un versículo por semana. Sí, qué bonito sería que esté haciéndolo, porque al final de este año usted va a tener 52 versículos aprendidos nuevos en su mente. Estamos agarrando uno de cada libro de la Biblia. Estamos en Miqueas. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Quién será? Obviamente el Mesías, nuestro Señor, el Todopoderoso. Ese es el anuncio en Miqueas de que Jesús iba a nacer en Belén. Sí, qué maravilloso. Bueno, así nos vamos a quedar para meternos al estudio de hoy. Padre gloriosísimo, ayúdanos para entender esto, Señor. Ayúdanos para que esto tenga sentido con nosotros. Ayúdanos para que este estudio, Señor, en donde analicemos los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, nos sintamos como que realmente estás hablando de nosotros, para nosotros, y asociándote con nosotros, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Gracias por tu amor. Dirígenos, Dios Espíritu Santo, poséenos y ayúdanos a entender esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Señor. Amén. Así voy a comenzar. Puse acá, hermanitos de mi corazón, que ustedes son. Para mí estudiar la Biblia simplemente es muy importante, y explicar así en corto que este libro, el Apocalipsis, es especial. Es el único de los libros de la Biblia que nos profetiza el futuro. El libro de Apocalipsis, no sé si usted se ha detenido a pensarlo, pero el libro de Apocalipsis es una profecía entero. Todo el libro es una profecía. Hay libros proféticos, otros libros que hablan de profecías del futuro. Si hay libros del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento hay promesas proféticas, pero el libro de Apocalipsis, todo es una profecía. Entonces, qué maravilloso es estudiar una profecía de parte de Dios a nosotros, directamente a su iglesia. Entonces, es muy especial. Claro que hay profecías en el Antiguo Testamento que no podemos ignorar, lo mismo en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento, pero todo este libro no es otra cosa más que profecía. La voz de Dios diciéndonos lo que va a pasar, lo que va a suceder. Yo creo que es tan interesante porque va con una dedicatoria específica para los redimidos. Dice Dios en las primeras líneas, en los primeros versículos de Apocalipsis, dice a quién va dirigida. Dice Apocalipsis 1, del 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quiénes, a sus siervos. Si no es realmente para quien sea, es para sus siervos. Todo el mundo lo escuchamos, todo el mundo lo leemos, pero tiene un punto, tiene una meta, tiene hay una persona del otro lado, y esos son sus siervos. Las cosas, ¿qué les va a decir? Las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Eso es Juan
es el testimonio, es el que va a dar testimonio de la palabra de Jesús, sí, de todo lo que él ha experimentado, pero luego dice lo que Dios, lo que Jesús le estaba diciendo a través de su ángel: bienaventurado el que lee y los que oyen. Sí, obviamente que otra vez nos toca aquí esta cosa. Si el Señor le está hablando a los que leen y a los que oyen, a sus siervos, esos somos nosotros. Si bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, dice el Señor Jesús a nosotros, el Todopoderoso. Ahora voy a leer las últimas, y esos fueron los 3 primeros versículos del libro de Apocalipsis. Ahora voy a leer los últimos de Apocalipsis. Dice, ahora voy a leer las últimas líneas del libro de la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, esperando que Dios, Espíritu Santo, nos revele lo que hoy va a hablarnos. Déjeme le digo algo, no es que me haya equivocado, pero se me pasó, porque cuando lo puse para copiarlo aquí en mi hojita, puse Apocalipsis 22 del 16 al 22, pero Apocalipsis llega hasta el 21 solamente. Entonces, si ve el 22 ahí, no crea que me faltó, se me pasó uno. Es que así se copió, pero llega hasta el 21, y aquí está la prueba. Lo voy a leer, Apocalipsis 22 del 16 al 21. Si yo, Jesús, hablando pues, el que escribió la carta, el de quien estamos hablando, el Todopoderoso, el que nos habla a su iglesia, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Otra vez, ¿a quién va dirigida? Ya sabemos, yo soy, dice Jesús, la raíz y el linaje de David. Esto me gusta mucho, porque la raíz es lo anterior a David y el linaje es lo futuro a David. Si este es él siempre ha sido, él siempre está. Dice, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Eso seríamos nosotros. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Fíjense que una vez estaba yo haciendo un devocional personal, sí, y no voy a meter mucho en esto, pero me gustó mucho, porque el Señor dice, el que tenga sed, venga. Sí, el que tenga sed, Jesús dice, es aquel que tenga necesidad de. Sí, es que todavía andamos mal, pero ocupamos tenemos sed, y el Señor dice, venga. Si tienes sed, ven. Si andas todavía mal, no has entendido bien, ven. Aquí está la fuente de vida eterna. Si Él está ahí para nosotros. Dice, ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, y eso lo puse aquí porque se me hace tan importante, es el final del libro de Apocalipsis, sí, lo cual es súper importante. No es una opinión de alguien, no es el sentimiento de alguien, es la verdad. Es la verdad profética de Dios a su iglesia. Aquí dice, si alguien añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él. Sí, qué cosa tan justiciera, ¿no? Tan memorial. Es importante. Dios está dando esto porque no es un juego. Esto es algo que tenemos que tomar en consideración drásticamente. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el versículo 21, sea con todos vosotros. Amén. Todo el libro es para la iglesia, este libro profético. Me gusta mucho cuando dice lo último que nos dice el Señor, el último versículo de la Biblia. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia, porque la gracia es la única forma de salvación que existe. Una vez que tú tienes la fe, que es lo que te salva, manifiestas, encuentras, experimentas la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo de Dios por tu fe. Sí, es simplemente algo que nosotros no podemos comprar, ni podemos exigir, ni podemos ganar de alguna forma. Si tú crees, Dios te da su gracia. Te da su gracia. Y el último versículo de la Biblia dice, la gracia del Señor Jesús esté con todos nosotros. Amén. De este versículo, de estos 3 capítulos que hemos investigado, que hemos ido de a uno por uno, indagando profundamente, establezcamos perfectamente bien que esta carta va dirigida a su iglesia redimida. Ya dijimos mucho esto, pero ese es el punto de hoy. Sí, la Biblia,
toda va dirigida a los santos, es una carta de amor para los redimidos, sí, cómo ser redimidos, y ahora nosotros encontramos que el Apocalipsis va para esos, para los que ya encontraron en Jesús la salvación. Pero también debemos tener bien claro de parte de quién viene la carta. He aquí, en Apocalipsis 1 del 4 al 5, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Estas palabras que están aquí, el que es, el que era y que ha de venir, son dedicadas al Padre. Vamos a descubrir esto en un momento. Si entonces viene del Padre y de los 7 espíritus que están delante del trono de Jesucristo, perdón, delante del trono. Si el que es, el que era y que ha de venir es el Padre, los 7 espíritus es el completo del Espíritu Santo que están alrededor del trono, y entonces es el Padre, el Espíritu Santo y de Jesucristo. Dice ahí en el versículo 5: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, a mí me da, no sé, no quiero como sonar como un disco rayado al seguir diciendo que Jesús es Dios, pero cuando vemos que la Biblia dice que el que es, era y ha de venir, el Espíritu Santo representado por los 7 espíritus de Dios, y Jesucristo, el testigo fiel, sin ninguna clase de este es más chico, este es más grande, sino que los pone al mismo nivel porque es un solo Dios. Sí, esto me da a mí mucha paz, hermanos, de mi corazón, porque nosotros, digamos que no sabíamos si estábamos en la doctrina verdadera o no, y nos encontramos que ahora pertenecemos a la enseñanza, ¿sí? Dios nos ha cautivado con la enseñanza bíblica que encontramos, que Él dice que es la verdad. Y te voy a decir algo: si tú crees que la Biblia es la autoridad máxima por todos los tiempos, como yo creo, yo no creo que no hay ninguna otra prueba, no hay ningún otro libro que sea tan antiguo que revele tantos secretos a través de la humanidad, a través de la historia de la humanidad, que revele con tanta claridad y detalle las cosas que han sucedido y las profecías que se han cumplido al pie de la letra, como se han dicho miles de profecías, sí, manifestando que esta es la verdad. Ahora, si tú crees que esta es la verdad y luego no crees que Jesús es Dios, te engañas a ti mismo. Es como que no estuvieras leyendo, es como que te están platicando algo y el que te lo está platicando anda siempre bromeando y dices tú: no creo eso, creo todo lo demás, pero esto no. Y eso nos hace a nosotros como locos, como que ¿dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Toda la Biblia es la palabra de Dios, la máxima verdad hacia la humanidad. Y cuando encontramos estas 3 cosas, que el que escribe la Biblia es el Dios el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, el mismo nivel de Dios, entonces nosotros conocemos a Dios. Si alguien nos dice: ¿conoces a Dios? Sí, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es mi Dios. Sí, así de sencillo. Mi Dios puede perdonarme. Él murió por mí. Él dice que quiere que yo esté donde Él está y promete regresar pronto por mí. Así de sencillo y así de maravilloso es el Señor, de parte del Dios de la Biblia. Así se nos presenta Jesús, nuestro Dios y Salvador, en Apocalipsis 1:8, como ya lo dije al principio: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También, hermanos preciosos, Jesús nos dice que primero nos encontramos con las cosas que Juan ha visto. Si esta es Dios le dice: escribe lo que has visto. ¿Y qué es eso? Que es que el único Dios que existe informa esto a su iglesia, y las cosas que son, eso es lo que ha visto, las cosas que ha visto en la iglesia, las cosas que son, que es lo que está haciendo y dejando de hacer la iglesia en este mismo momento. Y la única y completa iglesia de Jesús. Pero también, o sea, eso es lo que ha visto, las cosas que son, y luego le dice las cosas que han de ser después de estas, obviamente correspondiendo en exclusiva con su iglesia. Le dará la revelación de la historia aún futura, esto es profética. Esto es lo que Jesús le dijo a Juan: escribe lo que has visto, lo que es y lo que ha de venir, las cosas que son después de estas.
Ese es el plan que Dios le dice a Juan, que va a escribir. Entonces Juan escribe pues lo que ha visto, lo que es y lo que ha de venir. Ese es el plan de Apocalipsis. Eso dice en Apocalipsis 1:19: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Inmediatamente después de eso se dirige Jesús a las 7 iglesias, les manda una carta a cada una, sin falla. Es la iglesia de Cristo. Las 7 iglesias va dirigida a la iglesia de Cristo sin falla. Todos los eruditos bíblicos lo confirman, lo creen. Esto es, nadie dice lo contrario. Las 7 iglesias es la iglesia de Cristo. Uno lo toman como que ha sido en etapas. Si la primera iglesia, Éfeso, era la iglesia apostólica, y así a través de todos los tiempos hasta que queda en las 2 últimas iglesias. Hay otros que dicen que la iglesia de Cristo encaja en la primera iglesia todos los tiempos. Yo en lo que yo creo, digamos que de la forma que yo lo entiendo, es de que la iglesia es la iglesia de Cristo desde principio a fin, completamente, de todo a todo. Todas las características y las debilidades, los aciertos de toda la iglesia están encerradas en las 7 iglesias. Es Jesús, es el evangelio de Cristo, ¿sí?, a su iglesia. Esto es lo que es. Jesús le habla directamente a su iglesia, a la cual él redimió, sí, y le hace saber lo bueno y lo malo, lo que le gusta, lo que no le gusta. Los redimidos de todos los tiempos, representados al principio por Éfeso. Esta iglesia, las 7 iglesias estaban en Asia Menor, y aunque independientemente una de la otra, Jesús se dirige a estas, distinguiendo entre ellas a la única iglesia redimida en la cruz. Esto es, Jesús le habla, digamos, a cada una de las iglesias, y a cada una de las iglesias le dice, esto es lo que es. Jesús tiene 7 iglesias. Cuando Jesús le habla a las 7 iglesias, Jesús no le habla más que a una iglesia, ¿sí? Y de las 7 iglesias se hace una, porque le dice lo bueno. A las que no son la iglesia, que están dentro de la iglesia, les dice: así no es la iglesia. A las que están en la iglesia y que sí son la iglesia, les dice: así es la iglesia. Así es de que aunque haya 1000 iglesias, Jesús le habla a su iglesia, a sus redimidos, a los suyos. Y los suyos oímos su voz, lo conocemos, Él nos conoce. Amén. Jesús se dirige otra vez, y aunque independiente una de la otra, Jesús se dirige a estas, distinguiendo entre ellas a la única iglesia redimida en la cruz. Estos son los que por fe conocieron la gracia de Dios. Déjeme le digo, al voltear su hoja, sí, ya acabamos de ver que Jesús se dirige a su iglesia. Sí, es bonito saberlo, hermanos, porque no tenemos que vivir engañados, pensando que porque vas a una iglesia ya eres salvo a fuerzas. Me acuerdo como ya lo he dicho otras veces, pero como Greg Laurie dice: no porque estés en una cochera eres carro, ¿ya? O sea, ocupas de ser salvo, ocupas de entregarle tu vida a Cristo, recibirlo en tu corazón, vivir como Él dice, no por regla, pero porque te duela que te lastime o pecar. Si eso es lo que tú quieres, agradarlo, servirlo, no para llegar al cielo, pero porque Él ya te amó a ti. Y ahora tú lo amas a Él, Él te redimió, ahora tú eres de Él. Tienes que esforzarte por vivir así. Ahora Jesús le habla a las 7 iglesias, descubriendo pues de entre ellas su iglesia verdadera, a la cual se dirige acá en 1 Pedro 2:9. En la hojita está el pasaje arriba. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si esta es la iglesia de Cristo, que estábamos todos en la oscuridad y Él nos trajo a su luz y nos hizo su luz, nos hizo los que revelan su gloria. Imagínate nomás, gloria a Dios. Este que Jesús está buscando en las iglesias, anda buscando a uno. A cada iglesia le dice: el que venciere. Jesús está buscando a uno que sea el vencedor, que salga vencedor de la batalla de la vida. El que venciere. Para vencer debes tener fe. Es en esta que obtendremos la victoria. Sin fe nadie puede ir al cielo. Sin fe nadie puede ir al cielo, porque hace falta fe. Jesús dijo en Efesios: es por fe, para que nadie se gloríe. Es por fe, es confianza en Él, es conocer quién es Él y que lo que hizo Él es válido. Por eso es tan importante que sepamos que Él es Dios, porque entonces lo que Él haga vale. Tiene la autoridad para hacerlo.
Si Él es Dios y lo que hizo en la cruz me perdonó, me redimió, me hizo suyo, de Él, su propiedad. Ahora soy vencedor. En Hebreos 11:6 dice, por fe. Dice, pero sin fe es imposible, imposible, ¿qué palabra? Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo mismo que acabamos de decir. Saber que Él es Dios, que Él es el que todo lo puede y que premia al que tiene esta fe. Si Él es el que puede, Él es Dios. En el plan de Dios para salvar al hombre pecador, que se llama el Evangelio, Jesús, sucede esto. Si quisiera que entendiéramos cuál es el plan, cómo se ve el plan que Dios tiene para salvar al hombre pecador. Porque si usted se acuerda, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y luego a ese punto se anuncia que todo ser humano de todos los tiempos, porque pecó, quedó sin salvación. Entonces, ninguno puede ser salvo, no importa quién seas. Entonces, cuando Jesús decide venir al mundo y redimir a este maldito pecador que pecó y que se fue al infierno por su propio gusto, pero Él quiere salvarlo, ¿qué tiene que hacer? Él vino, murió en el lugar del pecador que merecía la muerte, sí, y digamos que le dio la vida, porque eso es lo que pasó, lo sacó de la muerte a vida, dice Juan 5:24. Sí, pasaron de muerte a vida. Entonces nosotros tenemos un Salvador. Ese Salvador nos redimió, esto es, pagó nuestra deuda, nos rescató de la muerte y nos dio vida. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso sucede en el Evangelio. Hermanos, Jesús es Dios, vino del cielo, encarnó su palabra y murió en lugar nuestro en la cruz, con la misión de quitar el pecado de todo aquel que crea. Y el que va creyendo, entonces por su gracia va siendo salvo. Qué cortito, en 2 renglones, el Evangelio entero, la forma de salvación. Esto es lo que tenemos que disfrutar y compartir. Jesús habló a las 7 iglesias para que de estas, después de que cada persona se examine con las palabras de Jesús, resulte en la novia de Cristo. El Evangelio habla de que salgamos de la muerte. Para salir de la muerte, las primeras palabras de Jesús eran: arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado, se ha acercado, dice, en las primeras palabras públicas del Señor Jesús en este mundo. Entonces, arrepentirte es la disciplina que Dios ejerce a sus hijos. Cuando uno oye la palabra arrepiéntete, ese momento de tu arrepentimiento es la disciplina, es la represalia que Dios tenía contra ti de tu pecado. Y luego cuando entiendes que Él paga por tu pecado, que ya no tienes deuda porque Él la pagó en la cruz por ti, naces de nuevo. Sí, ahora naces como en una nueva creación, ya no con tu naturaleza pecadora, pero con la naturaleza de Cristo. Eres de Él, le perteneces. Sí, te transforma ahora en su cuerpo, en uno con Él, en Él. Gloria a Dios. Esta es la novia de Cristo, a la cual, fíjate bien esto, a la cual su iglesia, su novia, su cuerpo, ni el diablo ni el hombre han podido detener ni destruirla. La iglesia, donde Dios es la máxima autoridad y se respeta y se obedece su palabra, es la iglesia pura que no teme a la maldad del hombre ni al mismo Satanás, pues solo teme a Dios y es gobernada por Él y protegida por Dios mismo. ¿Por qué digo todo esto de la iglesia, hermanos? Porque dentro de las 7 iglesias, Jesús como que las exprime y luego saca su iglesia, saca su cuerpo, los redimidos, los que realmente andan siguiendo a Jesús, en donde ellos son gobernados por la palabra de Dios, son sumisos a su orden, a su dirección, a su plan de salvación. No tenemos discusiones, no hay malos entendidos. La iglesia de Cristo escucha solamente la voz de su Señor, que le dice así y así, y la iglesia sigue así y así. No hay una forma de zafarte si eres hijo de Dios. Sí, podemos discutir lo que queramos, pero el salvo es salvo por la fe, porque tuvo fe, porque experimentó la gracia de Dios por la fe y ahora le pertenece a Cristo para la eternidad. Jesús saca su iglesia que va
a raptar y se la va a llevar con él y con él van a estar para siempre. Alentaos, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Alentaos con esas palabras, que la iglesia va a ser llevada, va a ser raptada con Cristo y va a estar para siempre con él. Ese es el propósito eterno. Si desde antes de la fundación del mundo Dios quería sacar su iglesia, redimir su iglesia, llevársela con él y estén donde él está, ser uno con él, así como él es uno con su Padre. Me encantó lo que le prometió a la Odisea, que era la iglesia apóstata, que le dijo, el que venciere va a venir conmigo y lo voy a sentar en el trono de mi Padre, donde yo me he sentado con él. Si nos va a hacer uno y nos va a sentar en el trono de Dios. A su iglesia, a los que encuentran que su palabra es la verdad y él es la máxima autoridad, porque él es Dios y nos redimió y nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos quitó el pecado, como dice la Biblia, que él es el Cordero de Dios. Déjala, digo otra vez, dice: la iglesia donde Dios es la máxima autoridad y se respeta y se obedece su palabra, es la iglesia pura, que no teme a la maldad del hombre ni aún al mismo Satanás, porque solo teme a Dios y es gobernada por él y protegida por Dios mismo. El cristiano ha entregado fíjate bien en esto, el cristiano, si tú eres un cristiano, tienes que saber esto: ha entregado su fuerza, ya no tiene fuerza, ha entregado su inteligencia, ya no va a ser salvo por su inteligencia, y ha entregado sus derechos a Jesús. Y esto no nos gusta. Ya no tienes derechos. Le entregaste tu vida a Cristo, ya no tienes derechos como ser humano. Se ha quedado sin nada para obtener la fuerza de Dios, la inteligencia de Cristo y los derechos de Jesucristo. ¿Cómo no cambiar eso? Qué bueno que dejamos todo lo que pensábamos que teníamos para obtener la fuerza, la inteligencia y los derechos de Cristo. Y así ha pasado a ser Jesús, a ser en Jesús este vencedor, el que él anda buscando. Ahora sí hay una forma de cómo ser el que venciere. Esto es, metidos en el vencedor, metidos con el que Dios se agrada, en él tiene contentamiento. Sí, ahora nosotros en él somos el que venciere, somos el vencedor que Dios anda buscando para sentarlo en su trono. Imagínate, con él. Jesús promete al que venciere, al cristiano genuino de entre las 7 iglesias. Voy a decir de cada iglesia lo que le promete a este vencedor, porque esto es lo que yo quiero, que sepamos que es Dios el que nos habla a la iglesia verdadera. Le dice a Éfeso: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Él le promete a Éfeso, a los de Éfeso, es decir, a los que van saliendo de la iglesia verdadera de Éfeso. Dice: el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso le dijo a Éfeso. A Esmirna, que es la segunda iglesia, le dijo: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí, esto es lo que dice Jesús a la iglesia de Esmirna: te voy a dar la corona de la vida y no vas a pasar la segunda muerte, porque acuérdense que la segunda muerte es la muerte espiritual, es el infierno. Sí, muchos morimos o dormimos y vamos a resucitar con Cristo Jesús. Esa fue la primera muerte, pero la segunda muerte es terrible. Si no queremos llegar a la segunda muerte, y aquí dice que el que venciere lo va a zafar de la segunda muerte. Sí, promesas maravillosas para el que venciere, pues, para el que venciere. Tercero es Pérgamo: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Me acuerdo cuando pasamos por aquí, yo les dije a ustedes, y me quedé con esto. No sé si usted vio la película de Toy Story, una de caricaturas donde el niño que se llama Andy le pone a todos los juguetes su nombre en la patita, y así nos va a poner su nombre Jesús no sé si en la patita o dónde, pero que me lo ponga en la cara, a mí no me importa, nomás con que yo sea de él. Eso es, le perteneces a él. Esto es lo que va a hacer. Él te va a poner tu nombre, su nombre nuevo, si ahora tú eres en él, nuevo para siempre, en él.
Dice en la 4 que es Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice Jesús, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Jesús. A Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, esto está súper hermoso. El Señor Jesús, sin tener por cuál razón, sin tener que estar diciendo eso, Él dice como que se compromete con nosotros. Si tú no me niegas, si tú vencieres, yo no te voy a negar delante de mi Padre en aquel día. Obviamente con orgullo te va a hablar. Tú, ven, Juan, Marta, sí, nos va a hablar ahí enfrente de su Padre, porque emocionado, comprometido, sin ninguna razón más que el amor por nosotros. El que venciere. A Filadelfia 6: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, parte del templo, imagínate, y nunca más saldrá de allí. Si las columnas detienen el templo, imagínate lo que Jesús está diciendo ahí. Yo le haré sostén del templo de mi Dios en el cielo, al que venciere, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Sí, otra vez nos da la identidad nueva y eterna, nuestra nueva identidad eterna con Él, en el nombre nuevo que Él tiene, que te hace a ti en sí, que te hace en ti nuevo. Dios es eterno, pero nosotros en Él. La Odisea, la iglesia 7: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sí, yo, hermanos, estas cosas, se los prometo que no iba a detenerme, iba a seguir hablando, a seguir lo que sigue, porque el capítulo 4 es glorioso. Es cuando Juan es llamado al cielo, y ahora Dios le revela en el cielo el trono de Dios, maravillosísimo. Pero no pude pasarme sin poner este énfasis en lo que Dios está prometiéndonos a su iglesia. Primero, el saber que el que nos promete, pues, es el Todopoderoso, pues. O sea, esto, como ya dije, no son como una notita para que te vaya bien o para que te sientas a gusto, como para que tengas un día bonito. No es eso. Esta es la verdad que Dios le dice a los redimidos. Si fuera mala, también aquí estaría, pero esto es cosas maravillosas que Dios promete a los suyos, pues, a sus ovejas, a los que siguen, a los que escucharon su voz, a los que oyeron, a los que estamos oyendo ahorita la voz de Cristo que nos llama, que nos guía. Sí, a la Odisea le dijo: yo toco la puerta, el que sea, si hay alguno adentro que oiga mi voz. ¿Es esto? Sí, la voz de Dios tiene un tono, tiene una forma en sí. La voz de Dios es el verbo de Dios. No sé si usted se acuerda, déjeme, quedo aquí tantito. Cuando Adán y Eva, dice que oyeron la voz de Dios que caminaba en el paraíso. Pero ¿cómo pudieron ver la voz de Dios? Pues ahora entendemos, porque el verbo de Dios es Cristo Jesús. Sí, donde la voz de Dios tiene un tono, tiene una personalidad. No es otro Dios, es la voz de Dios. Si uno de ustedes está del otro lado de la pared, yo lo conozco y digo: esta es la voz de fulano o de mangano o de perengano, ¿verdad? Porque yo sé quién es. Pues no es de que esté separado su voz de su persona. Jesús es el verbo de Dios porque es Dios. Es simplemente algo que está súper claro en la Biblia, pero que los humanos le hemos dado tantas vueltas hasta que lo estrofiamos todo. Nos fuimos por todos lados cuando la verdad estaba ahí. Y nosotros, porque nos creemos inteligentes, hemos hecho una locura de la sencillez que Dios nos da a conocer. El otro día estaba hablando con alguien que decía que él estaba seguro que habíamos salido, que la vida venía del Big Bang, ¿no? De esa explosión que hubo un día. Y yo le dije: ¿de dónde vino la explosión? O es que hay gases. Le dije: ok, o los gases son eternos, o Dios es eterno.
Y yo prefiero creer en un Dios eterno que me promete vida eterna y que me quita mi pecado y que por la eternidad voy a estar con Él. Y dije, ¿qué ganas con creer que un gas es eterno? Al último le dije algo bien feo que yo ya había dicho antes, ¿verdad? Pero el que cree que viene del chango, pues se queda con su cara de chango. Y el que cree que Jesús es Dios, pues nos quedamos con la cara de Cristo. ¿Qué preferimos? Está más suave tener el rostro de Cristo, lo cual el Señor nos ve con ese rostro. El Señor nos ve con el rostro de su Hijo. Nos ama como a su Hijo. Le complacemos en el Hijo. Somos en Él. Somos uno con Él. Gloria a Dios. Dios ama a su iglesia. En estas 7 cartas la llama, la acompaña a su iglesia, la exhorta, la bendice, la regaña y aún le promete. Sí, esto es lo que Jesús hace con las 7 iglesias. La ama, pero la llama, la ama, la acompaña, la exhorta, la bendice, la regaña y le promete. Simplemente es una entidad verdadera, así como Él es una entidad verdadera. Tiene una característica la iglesia de Cristo, así como Él tiene una característica, tiene una forma de ser. No podemos decir que Dios es lo que sea. No, Dios tiene una forma, Él es Dios y lo conocemos, qué le gusta y qué no le gusta. Él es inteligentísimo más que nosotros, Él nos hizo nosotros, tiene una forma, le gusta esto, no le gusta esto otro. Lo conocemos y Él nos conoce a nosotros. Jesús desea que cada persona que vive ahora en Él viva y nunca muera. En los evangelios y en todas las cartas del Nuevo Testamento vemos que los apóstoles escriben en el poder de Dios. Los apóstoles, los profetas escribieron en el poder de Dios, siendo Dios mismo quien les dicta lo que escriban. Porque esa preocupación, sí, esto lo estuve pensando, estuve meditando y ve qué bonito esto. Los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, los que estaban escribiendo Jeremías, digo, porque él iba y le decía a la gente: si no se arrepienten, Dios los va a mandar lejos de aquí, los va a castigar. Sí, estaba como preocupado, le llaman el profeta chillón a Jeremías y todo esto, porque estaba bien preocupado por la gente. Sí, vemos acá como Pablo dice que tiene esta preocupación, una carga, dice, él mismo dice: tengo aparte la carga por las iglesias. Sí, y les voy a decir qué es la carga de las iglesias. La carga que tienen los que escribieron en la Biblia no realmente es carga de ellos. Es Dios el que tiene esta carga con nosotros. Él quiere que todos seamos salvos, pues. Él quiere que todos vengamos a arrepentimiento. Si no ponemos atención a su muerte, vamos a pensar que Dios hizo eso como si nada. No. Jesús, dice en la Biblia, que quedó sin figura humana y se hizo hombre para sufrir, para que tú entiendas el sufrimiento y todo el amor que Él te tiene, para que lo entendamos, pues. Si no podemos nomás así murió y pensar como murió, así como que es muy a la ligera, como que no importa. Claro que importa. Él murió. Esto es lo máximo que una persona pudiera hacer por otra. Todo lo que tenga la vida de una persona lo dio por nosotros, para que entendamos, pues, de bulto, humanamente entendible a nosotros. Dios dio todo por ti. Dios se sacrificó por ti y por mí. Si no lo entendemos, entonces hay que seguir allí, a ver si un día de casualidad caemos al cielo. Pero si lo tomas en consideración, valoras la muerte de Cristo en la cruz y su amor por ti, entonces entiendes, te sabes amado y sabes que eres salvo. Sabes, conoces que tú eres de Dios, eres de Él. Sabes, entiendes, disfrutas, presumes que te ama. No tiene nada de malo eso. Juan decía: el discípulo que Jesús más amaba, de Él mismo. Tenemos que presumirlo. Tal vez a alguien mal le choque, ok, pues hay que decirle no tan rudamente: a mí me quiere y a ti no, así no, ¿verdad? Pero podemos disfrutar eso. Podemos disfrutarlo. El Señor me ama con súper ternura y Él está esperando verme para abrazarme. Él a mí, imagínate. Ahora, si nosotros valoramos esto, también vamos a anhelar verlo. También vamos a tener este gozo. Ojalá que ya sea cuando vea a mi Señor. Sí, imagínate que Él dice que Él te va a decir: bienvenido, buen y fiel sirviente. ¿Qué le vas a decir tú? Hay que pensarlo, que
Señor mío y Dios mío, ¿qué le vas a decir? Piénsala. Hay que pensar lo que es súper importante. A él se le hace importante. Dice una canción de Cara a Cara que me gusta mucho. Dice: tengo tantas cosas que decirle, cuando lo vea me voy a quedar, no sé si me va a salir voz. Es cierto, imagínate, pero tienes que pensar en ese momento. Es glorioso. A él le emociona ese momento. A ti, a nosotros, nos gusta o no lo pensamos, no nos interesa, o cómo Dios quiere que nosotros pensemos en las cosas que Él nos promete y disfrutemos tales cosas y las veamos venir, esperemos llegar, deseemos que lleguen. Vemos que los apóstoles escriben en el poder de Dios, siendo Dios mismo quien les dicta lo que escriban, porque esta preocupación de los discípulos, y aún como los profetas, aún Pedro, Juan y Pablo, esa preocupación por la iglesia no es realmente de ellos, sino de Jesús. Es el Señor que está preocupado por nuestra salvación. Él hizo todo por nosotros. Los escritores escriben por el poder del Espíritu Santo. No es que ellos nos amen, es Jesús el que nos ama. ¿Sí entendemos eso? ¿Verdad? Si la Biblia está escrita por Dios para nosotros, por eso la carta de Apocalipsis es tan específica para los siervos de Dios. Ahí vengo en breve, es para ustedes, a ustedes los míos, los que creen en mí. Termino con esto, con la conclusión final. Su iglesia, debemos saber que somos una entidad, un cuerpo, y Jesús es nuestro dueño. No somos solo conocidos o amigos entre nosotros, sino uno con Él, corazón con corazón. Todos sí nos reunimos en un edificio como este. Fíjate cómo cambian las cosas, te voy a decir. La iglesia de Cristo viene al edificio donde se reúne con todos los demás. Pero si lo haces por cumplir, no sabes y no disfrutas de que el otro es igual que tú, de oveja. Nos ama Dios hasta la muerte, nos promete el cielo. Si ahora cuando vas a la iglesia ves a otro redimido como tú, que Dios quiere tanto como a ti, entonces la relación entre uno y otro en la iglesia se ve diferente. Cuando volteas y ves al otro y sabes que Dios murió por él, porque lo ama igual que a ti. Si la relación entre unos hermanos y otros hermanos debe de crecer cuando ahora es manifiesto mentalmente, digamos, ahora sabes, pues, con todo conocimiento de que vamos al cielo, Una vez Pastor Brian me dijo, porque yo estaba diciendo que nuestra iglesia era pequeña, y él me dijo: ¿qué tanta seguridad en ellos crees que haya que van a entrar al cielo? Le dije: ojalá que ojalá que los 5 que seamos, los 5 entremos al cielo. Y él dijo: qué bonito sentir tiene el pastor de la iglesia. El pastor Brian dijo: porque también tiene, pero tiene tanta gente, ojalá que también vayan al cielo todos, ¿no? Pero aquí somos más poquitos, yo puedo saber quiénes son ustedes, y ojalá que cada uno tengamos esta gloria de deseo, ¿sí? Y esta seguridad del amor de Dios en nosotros, que nos transforme cada día en ser los siervos que Dios, a los cuales Él se dirige aquí y quiere que estén con Él para siempre. Si no es el evangelio, no es tan difícil, al contrario, es súper fácil. Él lo hizo todo por nosotros. Juntos animémonos, alentémonos a creerlo, a disfrutarlo, amándonos, respetándonos, dándonos gracia uno a otro, porque no todos somos dignos del amor de los demás, pues no todos somos unos angelitos. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de ser, y a veces somos más picudos y a veces somos más conchudos y a veces nos gusta que nos saluden y esto, pero al final de cuentas hay que mostrar gracia unos con otros, porque todos somos un cuerpo que va al cielo, que va al cielo por la gracia de Dios, porque todos creemos en el Dios de la Biblia, que murió por nosotros, y que el dulce Dios que nos ama está con nosotros, haciéndonos cada día en Él.
en Él, uno en Él. Cuando Jesús dijo en Juan, más que está en Juan, más que está en Juan 14, dijo: el que ámense los unos a los otros. No sé, que está en Juan 13. Voy a tener que lo voy a poner en Facebook. Cuando se amen unos a otros, el mundo va a saber que son mis discípulos. Es en Juan 13, 24, por ahí, 24 al 30 o algo así, 26. Cuando se ámense los unos a otros como yo os he amado, para que el mundo sepa que son mis discípulos. Esto es la identificación de que tú eres la iglesia de Cristo, es que reconozcas que los demás son iglesia de Cristo y que todos son salvos por la gracia de Dios y nos amemos así como Él nos ha amado. ¡Wow! ¿Qué cosa tan grande es esta? ¿Cómo cambian las cosas cuando lo entiendes? Y es tan sencillo entenderlo. No somos solo conocidos o amigos, sino uno con Él, corazón con corazón, todos reunidos en un edificio, pero Jesús hace su casa en cada uno de nosotros. Todos nos venimos a juntarnos aquí, venimos a esta casa cuando realmente nosotros somos cada uno la morada de Dios, la casa de Él. Nos ama y nos quiere donde Él está porque somos suyos. Amén. Damos gracias, único y verdadero Dios, por este amor que nos tienes. Gracias, Señor, porque al pensar, meditar, Señor, en el amor que el Dios Todopoderoso nos tiene, ayúdanos para que nos cause un compromiso contigo, un compromiso con los demás, para perdonarnos, para pedir perdón, para amarnos, para querernos de veras, para darnos la mano, alentarnos unos a otros con la esperanza de que tú regreses y nos lleves así juntos contigo, nos lleves al cielo y nos des del árbol de la vida y nos sientes en tu trono. Bendito Dios, por favor ayúdanos para ser realmente uno en ti. Tu cuerpo sea así, oh Jehová glorioso, te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho, los quiero mucho. Vamos a cantar un último canto y hágalo así como que usted es uno con Dios. Amén. Dios los bendiga. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande,